Muy bien, concluimos de esta forma este ciclo informativo a las 8:45. Soy Juan José Ríos. Me pueden encontrar en redes sociales como @Juan José Ríos TV. Es momento de ir con el análisis y las entrevistas, así que compañeros, adelante. Buenas noches. Gracias, buenas noches, bienvenidos al segmento de las entrevistas de las 8:45. Hoy tendremos dos entrevistas junto a Carmina Valdizán, a quien le doy la bienvenida y además, como compañero de trabajo, le deseo una pronta recuperación después de su lesión. Muchas gracias, Mariano, se lo agradezco mucho. Bueno, pero está lista, aquí está, eso es bueno. Aquí estoy. Bueno, esperemos su pronta recuperación. Gracias. Dos entrevistas tenemos para hoy en la noche. La primera vamos a hablar de educación. Hoy hubo pues una actividad en el departamento de Izabal y entre otras muchas cosas el presidente anunció una reforma educativa. Vamos a hablar con la ministra de Educación sobre el tema y también con la experta en temas de educación, la licenciada Verónica Spross. En la segunda entrevista, lo anticipo para que mantenga la sintonía con nosotros, hablaremos de esta situación que se dio en la comunidad en Alta Verapaz. Vamos a hablar con personas directamente involucradas para comprender mejor qué fue lo sucedido. Desde ayer hay una serie de versiones contradictorias, señalamientos mutuos a personas que muchas veces han actuado al margen de la ley. En fin, vamos a entrevistar, entre otros, a una de las propietarias de la finca para que nos explique realmente la situación, así como con otras personas conocedoras del tema. Así que los invitamos a que continúen después del corte con esta segunda entrevista. Para iniciar la primera en el tema educativo, quiero darle la bienvenida a la doctora Claudia Ruiz Casasola, ministra de Educación. Doctora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, mucho gusto, un placer estar con ustedes. Muy amable, señora ministra. Agradecemos que aun cuando todavía está recién retornando de Izabal nos atiende esta noche, pero las declaraciones del presidente Alejandro Yamatei fueron muy importantes y quisiéramos ampliar al respecto. Entendemos, y dentro de las cosas que se realizaron hoy fue este anuncio de que se está preparando una reforma educativa. Cito al presidente: a un pueblo que tiene educación no se lo babosean, no es muy fácil, no hay redes sociales que los puedan engañar. Un pueblo educado no se vende, exige, demanda, piensa y a eso le tiene miedo mucha gente. Sí, terminó la cita del presidente Yamatei. Señora ministra, ¿en qué consiste esta propuesta que ha lanzado hoy el presidente Yamatei? Bueno, es una propuesta integral. La reforma educativa no solo implica la revisión del currículo, sino de toda la estructura. Porque para que podamos ejecutar un currículo en el aula también se necesita de todo un andamiaje técnico administrativo que haga posible que en el aula haya una transformación. Entonces estamos hablando de una revisión de la estructura organizativa, del funcionamiento de las direcciones departamentales, del funcionamiento de las direcciones generales, todo el fortalecimiento a los equipos técnicos y por supuesto vamos con lo estructural, que es la transformación del currículo, también el tener un proceso, un sistema educativo que responda, como lo vemos hoy, a las diferentes necesidades, ¿verdad? El estar preparados para eventualidades como la que tenemos hoy en el sistema, que nos ha permitido reinventarnos, que es parte también de lo que se tenía contemplado en la reforma y que hemos tenido que ir avanzando. Como ustedes pueden ver, hoy tenemos un Mineduc digital, es una plataforma educativa interactiva, pero que tenemos que preparar las condiciones para que estos cambios puedan darse a nivel nacional y que puedan llegar hasta las comunidades más lejanas principalmente. El poder tener toda una infraestructura tecnológica. Hoy ya nos estamos preparando con la dotación de tecnología a través de recursos del BID en aulas virtuales principalmente para las áreas rurales. Entonces es prepararnos para que situaciones como estas, por ejemplo, nos permitan responder de mejor manera. Hay países en los que los avances tecnológicos les han permitido tener una mejor respuesta y nosotros hemos
tenido que preparar diferentes escenarios para atender la pandemia, para atender las necesidades educativas en este marco de la emergencia por la pandemia. Señora ministra, buenas noches y bienvenida. El día de hoy una de las cosas que más causó pues inquietud entre la población, creo que es la palabra correcta, fue la presencia del sindicalista Joviel Acevedo, porque precisamente en el marco de lo que usted nos está explicando, él es una de las personas más oscuras que tiene la educación en este país y que por sus acciones no ha permitido ni que la educación mejore y que tampoco el grupo de docentes mejore. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo quiero comentarle que desde que inició esta emergencia estamos trabajando en una mesa técnica de atención a la emergencia del COVID-19. Esta es una mesa técnica que nos permite identificar cuellos de botella para poder atender los programas prioritarios en el marco de la necesidad. Por ejemplo, la alimentación escolar, la entrega de las guías en lenguajes maternos, en idioma materno, la entrega también del seguro escolar y otros programas que se están atendiendo. En esta mesa técnica estamos trabajando, incluso ya hemos hecho la revisión de algunos programas medulares como lo son el PADEP y la transformación, el fortalecimiento del programa de fortalecimiento de desarrollo docente. Entonces, yo le puedo decir que en este momento estamos trabajando en fortalecimiento de la respuesta ante la emergencia, además preparando también los escenarios para la recuperación, que es el lenguaje que utilizamos en el marco de la gestión de riesgo. Señora ministra, hay algunos temas que por muchos años ha sido tabú y que otras administraciones han tratado de abordar dentro de este proceso de reforma educativa, que no es nuevo. Entendemos que hay un relanzamiento por parte de usted y en general del equipo. Y muy concreto, ¿consideran ustedes, entre otras cosas, alguna reforma o sustitución del decreto 1291, la Ley Nacional de Educación, la revisión de pactos colectivos? Usted ya mencionó la currícula, pero no escuchamos si efectivamente se le dará mayor énfasis a temas que son de presente y futuro, como darle más énfasis al tema de las matemáticas, las ciencias, el idioma inglés, o por ejemplo, algo que en varias oportunidades que usted nos ha acompañado, que ha sido una demanda de la revisión de los libros de texto que utilizan en la educación pública. ¿Estos aspectos están considerados? Correcto. Además, en este momento estamos haciendo esa revisión de los libros de texto porque para atender un sistema híbrido o de alternancia, que es el desafío que nos espera para las clases en el futuro cercano, justamente nuestros libros de texto están diseñados para atender presencialmente en las clases. Y es ahí donde en este momento se está haciendo esa revisión. Pero se necesita una revisión más profunda. Y por eso le hablaba de que tenemos que atender en este momento la emergencia y responder a la necesidad que se tiene, pero ir construyendo las bases de esa reforma educativa. De esa reforma educativa que se tiene que hacer con la participación de todos y principalmente de los maestros. Entonces, que es hacer esa revisión del currículo. Hemos tenido siempre el desafío de que el currículo llegue al aula. Bueno, entonces hoy tenemos la oportunidad de transformar este currículo y de tal manera que podamos tener un currículo con pertinencia cultural inclusivo en el marco de los objetivos del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible con pertinencia cultural y lingüística. Estamos en deuda con la población en la atención a las diferentes discapacidades. Es más, desde las guías nosotros ya hemos estado haciendo esa reforma y estamos trabajando en formatos de audiolibros para los niños que tienen discapacidad visual y hemos logrado ya incluir algunos materiales en braille. Pero sí tenemos que tener una reforma educativa que responda a las necesidades de todos. Y bueno, pues
los materiales hay que revisarlos, hay que hacer innovación en el aula. Eso implica también el fortalecimiento de las competencias de los docentes para hacer esa innovación en el aula. El tema del inglés, eso es muy importante. Es más, desde este momento nosotros estamos ya preparando un paquete de becas en idioma inglés que empezamos ya en su distribución esta semana para los alumnos graduandos, porque creemos que hay que fortalecer el idioma inglés, el desarrollo de competencias en el idioma inglés en los estudiantes en todos los niveles, pero en este momento estamos haciendo un esfuerzo con los graduandos. Gracias, señora ministra. Licenciada Esproz, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Yo le quería, precisamente en este tema de lo que la ministra nos acaba de hablar sobre la pandemia, los retos educativos, es una gran oportunidad, sobre todo en el tema de la educación, para hacer las reformas que se tienen que hacer e incluir todos estos materiales audiovisuales y la tecnología necesaria. Por favor, coméntenos al respecto. Sí, es muy importante lo que señala la ministra recientemente de la importancia de la tecnología, pero la conectividad es una de las acciones que en otros países pues también están tomando mucho interés, ¿verdad? Por ejemplo, en Perú, que hay proyectos para el área rural a nivel de todo el país, así que es muy importante procurar llevar dispositivos a los estudiantes para que puedan aprovechar todos esos recursos tecnológicos disponibles, ¿verdad? Que hoy día son muchísimos recursos, muchos gratuitos, que permiten aprender de una manera más dinámica, con entretenimiento incluso, pero sí se necesita brindarle el apoyo a los estudiantes de menores recursos para que puedan tener tecnología en sus hogares. Hoy día solo el 17% de alumnos de los más vulnerables tiene internet en sus hogares. Entonces son estadísticas que nos llevan a pensar que sí hay mucho por hacer, así que son buenas noticias pensar que viene una estrategia de incorporación de la tecnología y el proyecto pues, de idioma inglés que va a generar inserción laboral. Licenciada Esproz, la ministra pues ha dado un repaso mencionando y en algunos casos explicando un poco en las áreas de trabajo que esta reforma educativa se va a concentrar. De su evaluación, ¿considera que es suficiente, que hace falta algo, que se está omitiendo algún aspecto que de la experiencia por ustedes acumulada desde empresarios por la educación consideran que por lo menos hay que mencionarlo y ponerlo ahí para darle seguimiento? Sí, debemos retomar el trabajo con los maestros. Deben tener una actualización, ¿verdad? Para poder aprovechar todos esos recursos tecnológicos y llevarlos al estudiante. Ser esos facilitadores del aprendizaje, ¿verdad? Hoy más que nunca el maestro debe ser un facilitador, ya no va a ser el que dicta una clase, ¿verdad? Sino el que orienta, el que lleva al estudiante al aprendizaje significativo por medio del aprendizaje basado en proyectos. Hay que integrar materias, ya no todo es importante ahora, y que no nos falte el emprendimiento, ¿verdad? Como una de esas áreas muy importantes. Hay muchísimas capacitaciones en línea, ¿verdad? De diversas organizaciones y pues será importante que los maestros también den esa mía extra para llegar a los estudiantes, para darle seguimiento por la vía que puedan, ¿verdad? Por vía telefónica, hemos visto muchos que hacen visita domiciliar a los niños cuando no los encuentran. Y ese contacto pues sigue siendo muy importante, muy válido. También el trabajo de los directores de centro educativo. Ellos requieren en este momento un reforzamiento a su liderazgo pedagógico, a su liderazgo educativo, para que puedan coordinar adecuadamente a sus equipos docentes. Señora ministra, precisamente de lo que hablaba la licenciada Esproz, hay un tema muy importante, esta capacitación a maestros. Si algo ha sido importante durante la pandemia ha sido que muchas empresas han dado cursos gratis para estas capacitaciones. ¿Se está incentivando de alguna manera para que los maestros se preparen y utilicen esta tecnología?
Pues esa es una muy buena pregunta. Justamente tenemos nosotros una, con FUNCEPA, Coursera y Ministerio de Educación, hay una alianza en la que también se involucra el Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente. Coursera, a través de esta alianza con el Ministerio de Educación y FUNCEPA, entrega 50,000 licencias para Guatemala. Y estas 50,000 licencias hemos estado trabajando de manera conjunta para poder justamente promocionar más oportunidades para los guatemaltecos, y entre ellas están participando los maestros en el desarrollo de competencias digitales. También quiero decirles que tenemos una alianza con Tomi y con Odilo, que son también plataformas que nos permiten el formar maestros. Llevamos aproximadamente entre los maestros que se han ido formando en las diferentes plataformas un promedio de 16,000 maestros. Y es importante decir que en la plataforma Tomi, como ustedes pudieron ver, nos entregaron ellos también una donación de 25,000 licencias hace 2 semanas, y ellos nos daban testimonio cómo los maestros guatemaltecos posicionaron un estándar en la plataforma, y esto llamó la atención de otros países de la región que también hicieron ya con Tomi una alianza similar. Yo diría que los maestros están aprovechando estos recursos que están en la página de Aprendo en Casa en el Ministerio de Educación, y aprovechamos para hacer un llamado a los maestros que todavía no han aprovechado esta oportunidad para que lo puedan hacer. Están recibiendo sus acreditaciones y certificaciones en línea, y que los está preparando justamente para el momento de esta reforma en el que los maestros van desarrollando ya esas habilidades. También es importante decir que hay algunos maestros que tienen competencias que han desarrollado a través de procesos de formación y que hoy están aprovechando estos licenciamientos. Ministra, hay un grupo de jóvenes, de niños, que precisamente por su corta edad tienen dificultad, no porque no tengan las capacidades, sino por su misma edad, pues se les dificulta estar pendientes del ordenador, de todas estas cosas. Me refiero a ese grupo que está dentro de lo que ustedes llaman párvulos, prekinder, kinder, preprimaria. ¿Cómo piensan abordar a estos niños, a estos jóvenes en estos momentos donde hay este híbrido que usted nos anuncia? Sí, nosotros estamos trabajando, como le decía, para estos niños con materiales especiales para la preprimaria. Estamos diseñando materiales para ellos, y para los centros educativos privados pueden descargar estos materiales de la página del Ministerio de Educación. Nosotros los estamos imprimiendo y los estamos llevando con las entregas de alimento a los padres de familia, justamente por la edad de los niños, y porque en el sistema público nosotros tenemos que pensar en los que tienen, tanto los que tienen acceso a la tecnología como los que no tienen estos recursos. Entonces estamos trabajando material especial para los niños de preprimaria y los primeros grados de la primaria. Materiales que están a la disposición de todos en la página Aprendo en Casa, que es una página totalmente distinta, y además tenemos el Mineduc Digital, que estas guías también las tiene desarrolladas de manera interactiva para los de 3er grado en adelante. Tal vez solo comentario, señora ministra, pero es un caso guatemalteco. Hay un colegio en la antigua Guatemala de estas características, Montessori, que hoy está haciendo referencia a nivel mundial, y creo que valdría la pena ver cómo en Guatemala, desde Guatemala, se están tomando ejemplos exitosos de cómo se atienden esos niños. Pero ha sido solo una recomendación. Carmina sigue con la entrevista. Gracias, Mariano. Licenciada Esproz, hay un tema que la ministra habló en un principio y me gustaría que abordáramos más, porque siempre hablamos de la tecnología, de cómo usar todos estos recursos digitales, pero ella habló de audiolibros, y honestamente en Guatemala pueden tener una gran oportunidad. Obviamente los niños en un inicio necesitan una guía, porque pues cualquiera que hemos escuchado un audiolibro sabemos que hay que aprender a tener esta atención y poderla mantener, pero creo que podría ser un recurso muy interesante, sobre todo en temas de lectoescritura, aunque no sería lecto, pero sí por lo menos les daría el vocabulario y los conocimientos a los niños. Sí, los audiolibros pueden ser un gran recurso, especialmente para la radio. Recordemos que la radio está presente en todos los rincones del país, y pues puede potenciarse, ¿verdad?, su aprovechamiento. Ya ahorita se está utilizando para clases, al igual que la televisión,
pero sí tiene un altísimo potencial. Creo que sí vale la pena que los niños lean y escuchen también audiolibros, que lean más, y estas bibliotecas disponibles en línea pueden permitir que las personas bajen libros incluso en su teléfono, ¿verdad? Así que creo que la pandemia, entre todo, también trae oportunidades y eso pues es de aprovecharse, ¿verdad? Que hay muchas plataformas, muchos recursos disponibles. Vemos maestros que también mandan videitos a sus estudiantes. Así que los que están más actualizados también creo que los maestros van a aprovechar esos recursos un poquito más. Ministra, lo decíamos y lo hemos dicho varias veces, el tema de la educación, de la capacitación, de la formación es amplio y hay un amplio consenso de la necesidad de mejorarlo y actualizarlo. En cuanto a educación dual o educación para el trabajo, ¿está considerado dentro de esta reforma educativa que ustedes están trabajando y próximos a implementar o en curso de implementación, por lo que nos ha comentado? Sí, nosotros venimos construyendo ya esos cimientos para esa reforma educativa y las últimas semanas hemos estado trabajando con el equipo técnico del Ministerio de Educación, también con GIZ, que es de la cooperación alemana, en un proyecto tripartita, México, Guatemala, Alemania, y ahí principalmente estamos trabajando la formación dual. Este es un proyecto que interesó desde un inicio. El señor presidente nos apoyó para que lo hiciéramos realidad. También hemos estado trabajando con colegas de la Universidad de Costa Rica, de la Secretaría de Costa Rica, donde ellos ya tienen también experiencia en la implementación del sistema dual. Nosotros estamos ya construyendo un andamiaje legal y construyendo toda la plataforma técnica con estos apoyos, de tal manera que podamos fijarnos en las lecciones aprendidas de ellos para poder avanzar y tratar de dejar un proyecto lo más consolidado posible. Toda esta plataforma, inclusive de recurso humano que ya se tiene, se piensa desarrollar justamente con los institutos tecnológicos que están en proceso de construcción y con los que saldrán a licitación, que se van a trabajar con la cooperación alemana. Estos entrarían ya con toda esa tecnología de un sistema dual. También hemos estado viendo las alianzas para que los estudiantes puedan hacer sus pasantías en el sector privado. Entonces estamos en todo ese proceso de construcción, pero el sistema dual es una realidad ya en este proyecto. Esas son excelentes noticias, señora ministra. Tal vez aprovechar un poco más la figura de aprendiz considerada en el Código de Trabajo, que también ayudaría sobre todo para ocupar esos espacios de oficios que se han ido perdiendo o que son requeridos por la economía. Así que la figura de aprendices pudiera fortalecer esas buenas noticias que usted nos comparte. Licenciada Spross, aprovechando que el Ministerio de Educación, el señor presidente están ya trabajando en las mesas para esta reforma educativa que Guatemala tanto necesita, fuera de la pandemia y aprovechando, como dice usted, las oportunidades que nos da la pandemia, ¿qué recomendaría específicamente al gobierno de la República que pusieran más énfasis en? Bueno, creo que ahorita hay que poner mucho énfasis a la retención de los niños, de los estudiantes en el sistema educativo y seguramente pues el tener un currículo, ¿verdad? Transformado, un currículo más actualizado va a ayudar. Eso sería parte de los beneficios de una reforma educativa y que también integre la tecnología, ¿verdad? Lograr que la educación pues la vean también como relevante, como útil, pertinente y que sirva también para los empleos de la actualidad, ¿verdad? Y que probablemente están cambiando muy rápidamente. Hoy día hay que ayudar a los jóvenes a tener competencias tecnológicas, todas esas competencias del siglo XXI que les van a servir para tener un empleo, incluyendo las competencias blandas, ¿verdad? Los valores del mundo del trabajo, el trabajo en equipo, responsabilidad, puntualidad. Así que hay pues grandes desafíos, pero pueden irse trabajando por medio de proyectos, ¿verdad? Que pueden hacerse ahorita en esta época, incluso desde la casa y compartirlos con otros compañeros por los medios digitales, por teléfono,
hay que ser muy creativos. Yo creo que ahorita es el momento de desatar la creatividad y que realmente se incorporen otros elementos a la educación a distancia. Y precisamente hablando de estos elementos de educación a distancia, ha habido en el pasado reciente otros proyectos, ministra, que se han considerado como parte de la reforma educativa, y es toda esta parte de la reconversión educativa, o sea, darle a aquellos que en algún momento estudiaron algún oficio, alguna carrera, algún perito, darle la oportunidad de adquirir una nueva profesión o adquirir un nuevo oficio. ¿Cómo está esa parte, sobre todo en esos horarios después de las horas laborales, las noches o los fines de semana? A través de las modalidades flexibles, recordemos que está el sistema dividido en dos subsistemas, el escolar y el extraescolar. En el extraescolar, justamente en este momento, hay procesos de acreditación y certificación que se ponen a disposición a través de la plataforma de la Dirección de Educación Extraescolar, donde también no solamente están las oportunidades de acreditación y certificación para quienes deseen añadir más conocimientos, sino que también está para quienes no completaron su escolaridad y necesiten completarla. Primaria, básico, bachillerato por madurez, entre otros. Entonces la intención es poder tener un portal de oportunidades para que los estudiantes puedan aprovecharla. En ese sentido, nosotros estamos en el marco de la reforma promoviendo el fortalecimiento de las modalidades flexibles para las carreras que se tienen ahorita en proceso de acreditación y certificación puedan ser ampliadas y dar más oportunidades a los estudiantes. Estamos también en ese sentido abriendo los entornos virtuales para que los fines de semana o entre semana puedan estos entornos virtuales. Ahorita tenemos 34 que se van a aperturar y estos van con el apoyo también de la municipalidad, el Ministerio de Educación, sector empresarial, y son áreas en las que va a haber un tutor de modalidades flexibles para que el joven o el adulto pueda llegar a este entorno virtual, se le pueda explicar las modalidades flexibles, se pueda inscribir y se le pueda capacitar en el uso de la plataforma y también de los programas para que pueda tener éxito escolar en esta modalidad. Gracias, señora ministra. Licenciada Esprodas, nos estamos ya acercando hacia el final. Quisiéramos escuchar, por favor, sus conclusiones. No, creo que es una etapa compleja, ¿verdad?, que estamos viviendo y que también los docentes, los directores, los padres de familia, creo que no hay que dejar de mencionarlos porque están teniendo un papel muy importante en el apoyo a sus hijos y requieren pues algún tipo de acompañamiento, de apoyo psicosocial. Y eso es importante, por tanto, capacitar y motivar a los maestros para que continúen haciendo su labor y se esfuercen aún más de lo esperado, ¿verdad? Que sigan trabajando con los padres de familia, de modo que sí se alcancen las competencias esperadas para cada nivel y grado. Que eso va a ser muy importante, ¿verdad? Que los niños y jóvenes adquieran esas competencias esperadas, priorizadas, porque tampoco se tiene que esperar que todo se logre, ¿verdad? Lo que era la expectativa curricular, pero que los docentes sigan acompañando los procesos, aunque cueste. Ese sería el mensaje final. Ministra Ruiz Casasola, agradeciendo siempre su apertura y disposición para atendernos, incluso después de una gira tan larga como la que tuvo hoy hasta el departamento de Izabal. Una pregunta final por el momento sería si hay una decisión ya sobre cómo se va a cerrar el ciclo escolar 2020 o todavía están evaluando las circunstancias que son evidentemente cambiantes y no les permiten todavía tomar una decisión en cómo se cerrará el ciclo escolar 2020. Bueno, puedo adelantarle, y gracias por la pregunta, porque siempre los padres de familia están pendientes de estas indicaciones. Puedo adelantarle que justamente
Clases presenciales todavía no siguen sin considerarse, no serán los niños y los jóvenes y los adolescentes promovidos por decreto, porque estamos, a ustedes les consta, haciendo un gran esfuerzo llegando a los hogares. Y vamos a tratar de seguir llegando a los hogares con guías, porque nosotros estamos conscientes que hemos priorizado un currículo, hemos priorizado una adecuación curricular y unas competencias, pero que definitivamente cuando nos volvamos a encontrar con los niños vamos a tener que tener un espacio para fortalecer y hacer algunos ajustes pedagógicos. Entonces quisiéramos poder estar con ellos aún a la distancia el mayor tiempo posible. Entonces justamente estamos viendo cómo hacemos unos ajustes con los niños para poder extendernos unos días más de lo que el calendario tiene correspondido en el sector público. El sector privado estamos conscientes que ha tenido un esfuerzo diferente, pero aún en el sector privado también hay algunos colegios que van trabajando al ritmo nuestro y van presentando su plan mensual. Entonces, quisiéramos nosotros en ese marco de responsabilidad que ha sido consensuado con los maestros y los maestros están dispuestos a recorrer esa milla extra a extenderse más días con las guías con los niños y estamos considerando poder terminar la adecuación como la veníamos planificando. Eso quiere decir que podríamos alargarnos unos días más y lo tenemos consensuado en esa mesa, que pienso yo que ya por allá, más o menos la otra semana podemos ya dar algunas fechas finales de acuerdo a cómo también tenemos los recursos para poder reproducir esas guías. Pero que sí, nos vamos a extender unos días más, eso sí, ya lo tenemos confirmado en esa mesa técnica. Clases presenciales, pues ya sabemos que no tenemos y que sí nos estamos preparando para cuando se dé, con el apoyo de COPRECOVID, Ministerio de Salud, el trabajar los protocolos debidos para cuando se llegue ese momento, tanto preparándonos también en infraestructura como con las medidas sanitarias. Bien, agradecemos a la ministra Claudia Ruiz Casasola y a la licenciada Verónica Cruz que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables, tengan un buen descanso. Gracias. A ustedes, Saludos a la audiencia ministra. de Canal Muchas gracias. Antigua, les invitamos a que continúen con nosotros, como lo habíamos anunciado, junto a Carmina Valdizán. Después del corte vamos a tratar este caso de la situación que vivieron 40 familias en Cobán, Alta Verapaz, donde sus viviendas fueron destruidas ayer, el domingo por la madrugada. Tendremos a personas que conocen en el terreno la situación que se está viviendo. Así que los esperamos.